de las noticias científicas de la semana, o sea, del presente, nos vamos al pasado, porque estamos con nuestra columnista que más sabe de paleontología. Estamos hablando de Ceci Apaldetti, que nos lleva de viaje por el pasado. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Ceci. Hola, chicos, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy quería contarles acerca del origen, la evolución y las novedades que hay acerca de los mamíferos. Acá Andy tiene un montón de preguntas, necesito tu ayuda. Sí, yo ni siquiera sabía que habían convivido con los dinosaurios. Bueno, contanos un poco esto sobre sinodontes, además. Sí, excelente observación. Bueno, el origen de mamíferos es un tema icónico en la paleontología de vertebrados del mundo, porque, bueno, por varias razones, principalmente porque mamíferos es uno de los grandes grupos de vertebrados que existen hoy. Y en segundo lugar, bueno, es el grupo de animales, de vertebrados al que pertenecemos los humanos. Sí. Entonces ha traído un gran interés a lo largo del tiempo y en todo el mundo. Esta historia, como dice Andy, se remonta a la era de los dinosaurios, o sea, la era de los reptiles, que es la era mesozoica, donde un grupo de vertebrados conocidos como sinodontes, dontes es dientes en griego y sino perro, dientes de perro. La era de los dinosaurios empieza hace 250 millones de años atrás, mientras que los mamíferos en el Triásico todavía no aparecían, pero sí estaban sus antecesores, que son los sinodontes. Entonces, a la sombra, digamos, de los grandes dinosaurios, de los grandes reptiles, estaban estos pequeños animales, que en general eran pequeños a medianos, conocidos como sinodontes. Los sinodontes, como su nombre lo indica, tienen diferenciación dentaria, y esto es una de las características principales que diferencia a los mamíferos de los reptiles. En general, los reptiles, todos los reptiles tienen dientes, pueden tener dientes de diferentes tamaños, pero en general son dientes triangulares. Los mamíferos somos los únicos animales que tenemos diferenciación dentaria, es decir, que tenemos incisivos, caninos, premolares, molares. Según el lugar donde está el diente, es la función que cumple, y así es que los incisivos son los dientes cortadores, los caninos son los dientes carniceros, que generalmente sirven para desgarrar carne, y los premolares y los molares están relacionados con la trituración, la masticación en los mamíferos que masticamos, ¿sí? Excelente. A lo largo de la historia, estos sinodontes, que eran muy pequeños al principio, fueron evolucionando y fueron con el tiempo adquiriendo ciertas características que los hacían más similares a los mamíferos actuales que a los reptiles de aquel momento. Porque si bien no eran reptiles, eran muy similares en diferentes aspectos. Y entre esos rasgos morfológicos que fueron cambiando, estuvieron, por ejemplo, uno de los rasgos únicos de mamíferos es la presencia de glándulas mamarias. Claro. Los mamíferos somos los únicos animales que mamamos, que nos alimentamos de leche materna en nuestros primeros estadios de desarrollo. Claro. Otra de las características propias de mamíferos es la presencia de pelos. No hay ningún otro vertebrado en el reino animal que tenga pelos, como las plumas en las aves, las escamas en los peces o en los reptiles. Los mamíferos tenemos pelos. Y la aparición del pelo está ligada con la termorregulación. Es en realidad una de las razones o uno de los factores que nos ayudan a protegernos del frío. Bueno, nosotros los humanos tenemos el pelo reducido a ciertas partes del cuerpo, pero hay muchos mamíferos que tienen el cuerpo completamente cubierto. Y fue una gran ventaja evolutiva hace 200 millones de años atrás, porque ante ciertas inclemencias del tiempo, cambios climáticos, bueno, tener pelo traía una cierta ventaja. Los reptiles dominantes de ese momento no tenían. Pero los principales rasgos que fueron cambiando y fueron dándole a los mamíferos mayores herramientas para poder triunfar, porque hace 200 millones de años era la era de los reptiles, pero actualmente estamos en la era de los mamíferos. Y es un poco eso la clave de entender qué pasó, qué hicieron los mamíferos para convertirse en los dominantes después de 200 millones de años. Ceci, una duda sobre todo esto que contaste antes de que sigas. Pero entonces, ¿los sinodontes ya desarrollaron glándulas mamarias antes de la extinción de los dinosaurios? O sea, ¿ya hubo primeros mamíferos con los dinosaurios en ese sentido? Los sinodontes premamalianos, digamos, al principio, cuando aparecieron en el Triásico, todavía no eran mamíferos. No se sabe exactamente cuándo aparecen las glándulas mamarias en el registro fósil porque son estructuras blandas. Entonces no se puede saber a ciencia cierta. Pero en algún momento
aparecieron. Ya en el Jurásico, o sea, hace 180 millones de años atrás, se conocen los registros de los primeros mamíferos. O sea, eran animales que tenían glándulas mamarias y que tenían principalmente ciertas características, que se las cuento brevemente, que están relacionadas con esta diferenciación dentaria. Fue tan exitoso el hecho de tener diferentes dientes que les amplió el rango, el espectro de alimentación. No era lo mismo ser solamente herbívoro que ser omnívoro, insectívoro, tener diferentes, digamos, tener un menú más amplio a la hora de poder vivir en un ambiente diferente. La diferenciación dentaria jugó un rol tan protagónico en esta evolución, a tal punto de que el dentario, que es el hueso que lleva los dientes en la mandíbula inferior, comenzó a expandirse y los huesecillos traseros de la mandíbula, que son los encargados de articular con el resto del cráneo, fueron moviéndose hasta terminar fuera de esta articulación y pasar a formar parte de otra estructura que es el oído medio. El martillo, el yunque y el estribo son huesecillos que hace 200 millones de años en realidad estaban en la mandíbula y no tenían ninguna función auditiva, pero a lo largo de la evolución, para darle más capacidad masticatoria a los animales, estos huesos pasaron a formar parte de otra estructura que por supuesto le trajo un sinfín de ventajas evolutivas en el medio de un ambiente donde no sos protagonista, donde no sos el dominante. Bueno, tener una buena capacidad auditiva probablemente les ayudó a los mamíferos a sobrevivir de diferentes situaciones. Y Ceci, los mamíferos somos los únicos, ¿no?, que tenemos estos huesecillos en el oído, y supongo que debe haber sido una ventaja cuando éramos nocturnos, donde ahí la visión quizás no es tan predominante, pero la audición es clave. Exacto, Euge, muy buena observación. Somos los únicos vertebrados que tenemos oído medio, es decir, son los huesecillos encargados de procesar la información del sonido exterior hacia el cerebro. Y eso hizo que además se desarrollara nuestro sistema nervioso central, el cerebro empezó a ocupar cada vez mayor espacio, por ende la cabeza de los primeros sinodontes empezó a ser cada vez más grande, y ahí hay otra estructura clave en esta evolución, y es que el cráneo en un principio tenía aberturas temporales, y a medida que todos estos procesos se iban desarrollando, el cráneo se termina cerrando, dando no solo protección al cerebro y a la vez mayor cavidad encefálica, sino que también permitió mayor ajuste o mayor inserción muscular, lo que les permitió aún desarrollar más estas actividades alimenticias. Y llega el momento donde aparecen estas formas netamente mamíferas, y es así que muy cerca del límite ya mesozoico-cenozoico, es decir, cuando estamos muy cerca de la extinción, aparecen algunas formas de mamíferos que pasan esta gran extinción. Hace muy poquito tiempo, hace unas semanas atrás, un grupo de investigadores, de paleontólogos de Argentina, de Chile y de Brasil, encontraron en la Patagonia chilena, en la cuenca de Magallanes, una secuencia dentaria de uno de los mamíferos primitivos que más lejos llegó en el sur del continente. Y este grupo sobrevivió a esta gran extinción, donde dejó afuera a muchos dinosaurios, en su mayoría, y a muchos reptiles, y muy poquitos de estos grupos de mamíferos lograron sobrevivir a la era cenozoica. Y ahí empieza una nueva etapa de los mamíferos, donde ahí sí por fin resultan dominantes, gracias a estos atributos morfológicos, entre otras cosas, pudieron ser los que conquistaron los nuevos continentes, o el nuevo continente después del Mesozoico. Acordémonos que ya a fines del Mesozoico, o sea, cuando cae el gran meteorito, ya los continentes se encontraban derivados, o sea, separados de una estructura muy similar a la que se conocen actualmente los continentes. Y Sudamérica juega un rol fundamental en esta historia, porque todo el sur de América se comportó como una especie de isla en ese momento, hace 66 millones de años atrás. No estaba unida con Norteamérica, sino que el norte de América estaba unida con Europa, Asia, y formaban los continentes del norte. Mientras que Sudamérica se comportó como una isla, como una especie de laboratorio biológico, donde empezaron a diversificarse estas pocas formas de mamíferos que lograron sobrevivir, y aparecieron formas
muy llamativas, nuevas, que no se conocen en ningún otro lugar del mundo, como son los mega herbívoros de Sudamérica. Por ejemplo, el gliptodonte, que es esta mulita gigante con una coraza de placas óseas muy grandes que se conocen en la pampa argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil. La macrauquenia, que es este tipo de guanaco que tiene como una trompa, los toxodontes, un montón de animales, de mamíferos que no existían y no existían en ningún otro lugar del mundo, fueron apareciendo en esta isla sudamericana. Después de 50 millones de años más o menos de evolución, donde los mamíferos sí se hacen los dueños del continente, aprovechando de, como decía Euge, de estos nichos vacantes que habían quedado después de que desaparecieron la mayoría de los dinosaurios, pasa que Sudamérica termina uniéndose a través del Istmo de Panamá con el norte de América. Y ahí ocurre un evento muy espectacular en la historia evolutiva de los mamíferos, que es el gran intercambio biótico entre los mamíferos del sur hacia el norte y los del norte hacia el sur. En ese momento, hace unos 8 o 9 millones de años, muchos de estos gliptodontes y de megaherbívoros comenzaron a migrar hacia el norte, y muchos de los mamíferos del norte, principalmente carnívoros, migraron hacia el sur. En este gran intercambio biótico, los primeros que pasan, los primeros carnívoros que vienen del norte hacia el sur, son, por ejemplo, el tigre diente de sable, el puma, los yaguaretés, un montón de fauna que conocemos actualmente, todavía tenemos descendientes, mientras que los megaherbívoros del sur no prosperan en su mayoría, desaparecen, solo quedan los perezosos, algunos grupos de perezosos. Bueno, las mulitas, estos son descendientes de estos grupos de gliptodonte, y millones de años después aparecen los últimos grupos de migrantes del norte, que es el hombre, y ahí empieza una nueva etapa en esta historia evolutiva de los mamíferos, que lo vamos a dejar para la próxima columna. Bueno, fascinante. Sí, a mí también fascina todo el tema de cómo se reciclan las estructuras para nuevas funciones y cómo algo que era un hueso para morder se transforma en algo para el oído. En fin, me parece todo fascinante. Muchísimas gracias, Ceci. Siempre muy contentos con todo lo que nos contás. Y además siempre trayendo novedades de investigaciones de grupos argentinos, que me pareció... Sí. Ese paper que comentaste se publicó hace poco, ¿no? Este descubrimiento del sur de Patagonia, con un grupo multidisciplinario de investigadores de Chile, Brasil y Argentina, fue publicado en una revista internacional y liderado por el paleontólogo argentino Agustín Martinelli, que es un colega que trabaja en el Museo Argentino Bernardino Rivadavia, quien lideró este hallazgo que nos dio a conocer uno de los grupos de mamíferos que pudo pasar el límite de la gran extinción KT o mesozoica, cenozoica. Ceci, mil gracias, la verdad que fascinante, nos encantó este viaje por la historia de los mamíferos. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Ya venimos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.